Voy a leer 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El mensaje que voy a dar a esta serie, porque son 2 capítulos que Pablo va a hablar aquí acerca de las ofrendas, es la generosa ofrenda de gracia. Y es de gracia de Dios. Le corté porque es muy largo el título, pero es la generosa ofrenda de gracia de Dios, de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, con la llegada de Tito, como lo vimos en el capítulo 7, estaba gozoso de que trajo buenas nuevas. Por fin el problema más largo que tuvieron fue el de la disciplina. Por fin había tenido un buen resultado. Por fin todos se habían arrepentido, parecía que las cosas estaban bien. Ya se habían arreglado tantos problemas en Corintios. ¿Por qué? Porque precisamente, acuérdense de cuando comenzamos con 1 de Corintio y 2 de Corintio, vimos divisiones en la iglesia que se resuelven por la predicación de la palabra. Es lo que estaba ocurriendo en Corintios y casi en todas las iglesias hay. Vimos muchos problemas de índole sexual, vimos problemas de malos entendimientos doctrinales, un mal entendimiento acerca de la resurrección de Cristo y muchas cosas que estuvimos viendo que se fueron resolviendo. Entonces Pablo, con una exposición de la palabra, con amor y todo, pues los problemas se fueron aclarando y se fue aclarando todo, pero todavía habían resistido a Pablo cara a cara, el hombre de la disciplina, lo apoyaron otros. Pablo estaba angustiado, no tenía reposo su alma, pero la llegada de Tito le dio gracias a Dios y le cuenta todo tuvo un buen éxito, la iglesia está contenta, está todo bien, pero quedaban 2 problemas pendientes. Uno era que se quedaron en el querer de esta ofrenda y no en el hacer, y el otro era que todavía había judaizantes que estaban poniendo en duda su apostolado. Por eso Pablo va a usar el capítulo 8 y 9 para hablar de la ofrenda que se quedó pendiente y para los santos de Jerusalén, y el capítulo 10, 11 y 12 para defender su apostolado. Entonces hoy vamos a ver esto, y cuando voy a los comentarios para comenzar a introducir este tema, encuentro que dicen: Pablo apenas está arreglando todo y vas a hablar de dinero. O sea, como que esa es una imprudencia. Bueno, es lo mismo que hoy ocurre. Por ejemplo, hoy si fueras a cualquier iglesia, hoy están hablando de la resurrección de Cristo. Pero como bien lo explicó nuestro hermano Jonathan, nosotros siempre tenemos ese gozo de Cristo y estamos predicando expositivamente. Tenemos 7 años que no tocamos tema de ofrendas aquí, porque nunca ha tocado hablar de eso. No es la práctica de nosotros, somos fieles a la predicación expositiva. De esta manera es la Biblia la que nos ordena qué vamos a predicar. Ella pone los títulos y ella nos dirige la palabra de Dios. Entonces no siempre estamos hablando de eso, pero hoy vamos a hablar de eso. Así que no es una imprudencia como se la ven a Pablo, ni tampoco en el caso de nosotros estamos siguiendo eso. Y además esta es otra de las gracias que Dios nos da a nosotros. Y es una gracia porque si esto no hubiera ocurrido primeramente en Dios, todo esto hubiera sido inútil. O sea, si Dios no hubiera dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo se refiere a un mundo pecador, incrédulo, los cuales éramos enemigos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Jesucristo se dio a sí mismo. Y en el dar está la recompensa y la gloria, está nuestra salvación. Por eso el texto de apoyo que traigo para introducir mi mensaje es Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad, en esta gracia de dar, en esta voluntad del Señor, somos santificados, que esto es muy grande, mediante la ofrenda
Y hoy vamos a hablar de las ofrendas, y esta es la más grande de todas las ofrendas. Mediante de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Es grandioso ver esta ofrenda. Cuando vemos nosotros a Salomón y nos imaginamos que hace un viaje de Jerusalén, donde tenía el trono, donde estaba él, y sale decidido a ir a sacrificar holocaustos a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión. Hermanos, y hace un viaje y lleva una ofrenda al Señor, y nada menos que la modesta suma de 1000 sacrificios, 1000 holocaustos. Imagínate las manadas de animales que iban para presentarse delante de Dios, porque no se iba a presentar con las puras manos. Se presentó con la sangre de 1000 corderos o de 1000 toros, incluyendo de todo. Y entonces Dios le pide a Dios sabiduría. Esta ofrenda, comparada con los miles y miles de sacrificios que se han hecho en la historia, no se compara con nada. Esta es la ofrenda que hizo perfecto para siempre. Aquella era temporal y esta para siempre. Así que si hablamos de dar, este es el don más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad y no superado por nada. Y es una gracia que recibimos nosotros. Ya como esto de introducción, el bosquejo va a ser las ofrendas bajo el antiguo pacto, porque cuando hablamos de las ofrendas, lo primero que dicen, ¿ya eres cristiano? Ya te van a sacar el diezmo. Es bien claro. Yo no soy cristiano porque luego te sacan el diezmo. Digo yo, bueno, ojalá que siquiera te sacaran el diezmo. A tu Dios, ¿cuánto le das? Porque todos tienen un Dios. Dicen, ¿cuál es el mío? Quizás el fútbol, el básquetbol, quizás las apuestas, los casinos, los conciertos. Yo no sé dónde, pero hay un lugar donde avientas tu dinero, porque nada es gratis. Así que, pero vamos a entender estos conceptos. Y luego vamos a ver las ofrendas de gracia bajo el nuevo pacto. Entonces, es importante que cuando hablemos de esto, veamos cómo era el sistema tributario en el pueblo judío. ¿Por qué nosotros no le llamamos diezmos a las ofrendas, sino ofrendas? Eso es importante. Vamos a comenzar con eso. Hay un combinado, cuando hablamos, dice las ofrendas bajo el antiguo pacto. Vamos a comenzar con esto rápido, como un resumen, para que ustedes vean por qué no lo hacemos así. Dice, hay un combinado de estas palabras entre el plural y singular diezmos de 36 veces en la Biblia, 8 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces como diezmo y una vez como diezmáis. O sea que son 8 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas ellas refiriéndose al Antiguo Testamento. O sea, las 8 veces que se refiere la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, hace una referencia al Antiguo Testamento. Prácticamente en el Nuevo Testamento no existe eso. Y sin embargo, todas las iglesias, la mayoría, diezman. Y así le llaman. La palabra diezmo, 14, diezmos 21 o diezmaráis es 1. Pero entre todas suman esa cantidad, que no es mucha. Comparado a lo que la Biblia habla de ofrendar, habla más de 300 veces. Así que el territorio que vamos a empezar a dar un recorrido por el Antiguo Testamento, de dónde viene esta práctica, para ver cómo era el sistema tributario en el pueblo judío. En Jueces 13, versículo 14, dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Aquí vemos uno de los principios de por qué los diezmos, ¿verdad? Eran 12 tribus, Dios les reparte la tierra de Canaán a las nuevas tribus y a la tribu de Leví no le da nada. No le da nada porque tenían otro oficio. Entonces se iban a ser sostenidos por las otras 11 tribus restantes. El sistema tributario judío era elaborado de esta forma. Por ejemplo, en Deuteronomios 18:1 dice que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, era una tribu completa, dice, no tendrán parte ni heredad en la Israel. Dice, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Esa era su porción. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. O sea, esa es la separación de esto, como lo vemos también en la doctrina. Que todo aquel que milite como soldado no se enrede en los negocios del mundo. Fue lo que Dios hizo también en el Antiguo Testamento.
Dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio, buey o cordero, darán. El sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas las darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, y él y sus hijos para siempre. Y primero vamos a ver que las ofrendas, los diezmos que se daban en el Antiguo Testamento, no correspondían a dinero, sino a granos. Por eso había grandes alfolís, que eran bodegas donde se guardaban esos granos o animales. Entonces vemos que era un impuesto agriado, habíamos otro impuesto agrario o segundo diezmo, lo que aplica a nosotros y lo que no aplica. Deuteronomios 14:22 dice, y defectiblemente diezmaréis todo el producto del grano. De toda la cosecha, también daban ese otro producto del grano, que rendiréis tu campo cada año. Ese era cada año. De todo, al final del año, volvían a sacar el 10% y lo daban. Versículo 24 de Deuteronomios 14. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces le venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Al final de cuentas, aunque vendían las cosas, se traían el dinero, acá volvían y compraban los animales porque no se aceptaba dinero. Y al final de cuentas esos animales se los vendían más caros después, cuando se corrompió todo este sistema tributario judío. El tercer diezmo, dividido en 3, Deuteronomios 14:28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. O sea, ahora otro diezmo dividido en 3, cada 3 años, dividido en 3. Y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces estamos viendo la diferencia abismal entre aquello y cómo se manejan ahora las ofrendas. Un sistema tributario de teocracia, el diezmo bajo la ley como una maldición. Entonces esto era la situación del pueblo. Y en eso un profeta, Malaquías, en Malaquías 3:8 nos habla acerca de esto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? O sea, esto fue lo que quedó escrito bajo la ley. Este sistema tributario era bajo la ley. Y aquí el pueblo, ya estamos hablando de Malaquías, ya casi estamos hablando ya para que Cristo llegue después de la deportación de Babilonia. Entonces el pueblo ya se había olvidado de todo eso, ya los levitas ya no existían, y los que existían ya andaban todos regados. Aquello se había terminado, dejaron de ofrendar, dejaron de hacer las cosas, y esto era un desastre. Y estaba el templo todavía, porque cuando vino Cristo estaba el templo, ¿verdad? Pero había mucho desastre en eso. Y aquí les reprende el profeta. Les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Este texto, no hay una iglesia de las otras que no lo repitan todo el año. Yo creo que se lo sabe de memoria todo mundo. A mí me da vergüenza leerlo, pero es palabra de Dios. Así se los digo. ¿Se me entiende? ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí sacan ellos que hay que diezmar y hay que ofrendar. Y le dan un uso al diezmo y un uso a las ofrendas. Y esto es todo bajo el antiguo pacto. El diezmar corresponde a la ley. El diezmar está bajo la ley. Es muy diferente. Y entonces, obviamente, esto es verdad, lo que está diciendo aquí. Era la única manera que Dios aceptaba que un hombre, que Dios llamaba robo. Porque el hombre no le puede robar a Dios, todo es de Dios. ¿Qué le puedes robar? Tú mismo, todo lo controla. Sin embargo, en esta parte Dios dice, en esto me estás robando. Y en esto eres un ladrón. Eso le dijo Dios, porque esta es palabra de Dios. Y Dios se lo dijo al pueblo judío. ¿Qué es lo que estaban haciendo?
trae todos los diezmos al alfolí, y esas son las bodegas que construían, y hay alimento en mi casa, cosa que no había. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí los maestros de la prosperidad, esto se lo saben de memoria, no lo leen, lo dicen toda su vida. O sea, de veras hablan de esto. Y den y se les va a dar más. Y la realidad, hermanos, es que si hacemos una lista de los 10 hombres más ricos, ninguno está diezmando. Así que es una mentira completa la que le dicen a la gente. El único que se enriquece son ellos, ¿verdad? Esa es la realidad. O sea, siendo claro, ¿por qué? Porque hay que ver las cosas todo en su punto. Vamos a ver lo que significan las ofrendas bajo la doctrina de Dios, bajo el nuevo pacto. Pero lo que dice estos textos, por eso los traigo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sí, pero el diezmo harás antes, era antes de la ley. Es otra conjetura que se hace, que el diezmo era antes de la ley. Hasta los impíos se beneficiaban cuando ellos, o sea, eso no es un argumento, porque muchos dicen que diezman porque el diezmo era antes de la ley, pero también antes de la ley había sacrificios, y no por eso vamos a hacer sacrificios. O sea, eso se queda sin fundamento. Aquí vemos otra cosa, que hasta los impíos se benefician cuando ellos mejor que nosotros hacen y no solo dicen. Lo vemos en Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tienen ley son ley para sí mismos. Y esto lo digo porque ¿por qué siempre les venden esta mentira? Si fuera realmente siempre mentira, dirían, ¿a poco no echan de ver? Les dicen, mira, no te falla, si tú das, Dios te da más. Le dicen eso a la gente. Pero es que detrás de esto, hermanos, hay un argumento, que esto es, en cierta forma, esto es verdad. O sea, hay ciertos mandamientos con promesa, como por ejemplo, si tú ayudas a tus padres. Yo tengo probado eso, y ustedes lo pueden probar con la vida que Dios les deje vivir, que un hijo que da a su padre y a su madre, un hijo bondadoso con su madre, siempre lo bendice. Él va a ir al infierno, él no es creyente, pero de alguna manera él está bendecido. Dios le da más. Dios le da más. Y aún así, sí, él no es creyente, pero el hecho de que no se olvida de su madre, que no se olvida de su padre y lo socorre, Dios le da más. De la misma manera abusan. ¿Por qué? Porque aunque vayan a iglesias impías, iglesias que ni siquiera tienen nada que ver con la verdadera fe, el hecho de que ellos sean fieles con las ofrendas, parece que no, pero Dios les da como quiera. Y por eso abusan de ellos. ¿Por qué? Porque esta verdad es verdad, pero no en el contexto que la están usando. Otros dicen que los diezmos son desde antes de la ley. En este caso, antes de la ley ya se sacrificaban animales, como lo vemos en Génesis 4, Génesis 8, lo de Melquisedec. No tiene sentido esto. Así que ya aquí vemos nosotros, dice, lo de Melquisedec como en Génesis 14, que dicen que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Pero vemos nosotros que le dio el diezmo del botín, como lo dice Hebreos 7:2. Explica que fue lo que pasó en Génesis 14. Vemos cómo la doctrina nos habla de estos cambios tributarios. No es anual el principio de ofrendar, cambió la forma de hacerlo, ¿verdad? Ahora es diferente. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto es importante y no voy a explicar porque aquí hay mucha controversia, ¿verdad? Porque dice en el 4, considera pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. No que Abraham siempre le daba el diezmo a él, no, fue un botín.
¿verdad? Porque ni tiene principio, ni fin, ni familia, ni nada. O sea, no es que siempre lo estaba viendo. No sabemos ni de dónde salió. Simplemente era un tipo de Cristo. Así que entre el Antiguo Testamento dice, este pacto con mejores promesas, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Así que aquí cambian las cosas. Dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, para la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que estamos viendo, hermanos, que si los sacerdotes tenían un privilegio y fueron sin juramento y no para siempre, bajo la nueva ley la cosa es mucho más gloriosa y más grande. Porque si el ministerio de muerte tuvo gloria, cuanto más no gloria tendrá el ministerio que da vida eterna, el que permanece para siempre. O sea, esta es la diferencia de aquello a esto. ¿Por qué se aferran a lo que perece? ¿Por qué te aferras al tipo y no al antitipo? Esta es la otra obsesión que sacan algunos para probar el diezmo antes de la ley. Pero ¿qué me dices de Jacob? Génesis 28. Jacob diezmó. Imagínate qué oración tan hermosa, dice. Hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Digo yo, aquí mismo yo no citaría esto por nada del mundo. Le acaba de decir Dios a Jacob, mira Jacob, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo, el Dios de Isaac, tu padre, y ahora voy a ser tu Dios. La bendición de Abraham, de Isaac, ahora está contigo, haré de ti una gran nación, yo soy tu Dios. Y aquí le dice, si me llevas con bien y me traes con bien y me das de comer, entonces serás mi Dios. ¡Wow! Y usan esta oración. Y usan esta oración, dice. Y entonces, ¿qué es eso, hermanos? ¿A quién le dio el diezmo? ¿A cuándo Dios diezmó Jacob? ¿A quién se lo daba? Piensen en eso, para que vean que no tiene sentido. Pero otros dicen, sin tomar en cuenta la hermenéutica ni la exégesis, en que el Nuevo Testamento se diezmaba. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el aneldo y el comino, y dejad lo que importa de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Y aquí dice, ya ves, sí se diezmaba. Obviamente, en el tiempo que Jesús estaba en la tierra, era el tiempo de la ley. Cambia la ley hasta su resurrección, su muerte y su resurrección. Jesús nunca se fue en contra de la ley. Cuando vinieron unos hombres y los curó, ¿qué les dijo? ¿Qué hacemos? Vayan con el sacerdote y cumplan con los rituales de la ley. O sea, Jesús nunca vino a violar la ley, sino a darle su forma definitiva al cumplimiento a la ley. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El otro texto que usan es Lucas 18, la oración del fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos. Imagínate, usar este texto cuando el Señor dice, ese hombre que estaba hablando, ni siquiera escuché su oración, más bien escuché la del otro. Aquel sí se fue justificado y vienen aquí está el diezmo, aquí lo encontré. Lo que más me preocupa es que si nosotros los reformados somos tan exigentes en probar que para hacer una doctrina la tenemos que basar de muchos textos, ¿de dónde sacamos el diezmo en el Nuevo Testamento? No hay. Así que no tiene sentido. No quiere decir que el principio, la forma de ofrendar sea anulada, pero sí la palabra diezmo, porque el diezmo es bajo la ley, era regla, era un porcentaje. Y bajo la gracia ese porcentaje no debe existir, no existe, no hay, no lo veo, no está en las Escrituras. Seguramente el diezmo en el Antiguo Testamento nos revela una porción básica como nuestra responsabilidad. También nos muestra que el diezmo es el 10%, todo y solamente del así llamado ingreso disponible. Habrán de un diezmo de todo, ya vemos que es del botín. Concluimos este estudio del antiguo pacto con este texto, Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros.
no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los diezmos eran bajo la ley. ¿Por qué les digo esto? Es imposible que se siga diezmando, porque Israel vivía bajo una teocracia. ¿Qué es eso? Que los gobernantes gobernaban tanto en el gobierno como en la iglesia. Los levitas eran los jueces, los levitas eran la policía, los levitas eran los abogados, los levitas eran los sacerdotes. Era una teocracia que la iglesia, los levitas controlaban todo, las cárceles las tenían los levitas. Entonces, sí, como nosotros le damos un diezmo al gobierno, un porcentaje de las taxas, bueno, ya esa se la tenemos que dar ahora al gobierno. Viene Cristo y dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que este sistema tributario no va más, no tiene sentido. Eso quiero que quede claro, porque siempre se está cuestionando este punto. En 2 de Corintios 3:11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hablando del ministerio de la letra, que era bajo la ley, el ministerio grabado en piedras. Así que pero están algunos que dicen que es un buen principio y por eso diezman. Yo los he oído, hermano, y son de las iglesias más grandes que he escuchado. Le preguntan a estos hombres, no voy a decir nombres, pero le preguntan a hombres importantísimos, les dicen, ¿es bíblico el diezmo del Nuevo Testamento? Y dicen, no, pero nosotros diezmamos como un principio. ¡Wow! ¿Yo voy a hacer doctrina como un principio? No, jamás. Nosotros hacemos solo lo que Dios manda, como decía Calvino, ¿verdad? Solo lo que Dios manda. Así que no tiene sentido eso. Así vamos a llamarle las cosas como las manda Dios, como les llama Dios, por su nombre. Pero están algunos, dice, lo que sí siguen siendo un principio tenemos los pobres, los templos y sus gastos, sostenimiento de pastores y la expansión de la obra del reino de Dios. Eso sí sigue siendo real. Lo demás no tiene sentido. Bueno, hasta aquí doy el recorrido para entrar en nuestro contexto, en nuestro texto. Creía yo que me iba a tomar la mitad y así fue. Así que esto es el recorrido y ahora vamos a ver cómo se manejan las cosas en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la diferencia. 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, comienza el apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios. Wow. Aquí Pablo lo que está diciendo, les tengo algo por ejemplo. Les quiero hacer saber a alguien que ya lo hizo. Les quiero hacer saber a alguien que sobreabundó en gracias. Dice, sobre la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia era Filipos, Tesalonicenses y Berea. 3 iglesias que el apóstol Pablo fundó, ¿verdad? En Hechos 16 es cuando Pablo dice, yo voy a ir a predicar el evangelio a Asia. Luego quiso ir a Bitinia. Dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió, que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y Dios le dijo, ve a Macedonia, ¿verdad? Porque hay un hombre que necesita ayuda así, del carcelero de Filipo, de Lidia. Y ahí vienen estas iglesias. Ahí están los bereanos y después desciende a Acaya, a la región de Acaya donde está Corintios. Así que las regiones, cuando hablamos de Macedonia y hablamos de Acaya, estamos hablando de 4 iglesias. Tesalonicenses, Filipenses, Berea y Corintios, que estaba en Acaya. Dice el apóstol Pablo, dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque ese era el ejemplo. Cuando venían por tierra a Corintios, siempre pasaban primero por esas iglesias de Tesalonicenses, de Filipenses y Berea, y descendían por la península a Corintios. Y entonces Pablo le está diciendo lo que ya aquellos ya no les quedó solo en el querer, ya lo estaban haciendo. Dice Pablo, poniendo como ejemplo de generosidad y amor a las iglesias de Macedonia, porque así es como se ve en el texto. Hermano, hacemos saber la gracia de Dios. Wow. Así que ahora resulta que el Nuevo Testamento al diezmo le llama gracia de Dios. Sí, Señor, así es como le está llamando. Es uno de sus tantos nombres que vamos a ver. Ahora, ofrendar es una gracia, sí, y una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio fue así. La primera vez que aparece la palabra ofrendas
aparece en el Antiguo Testamento y vienen dos hombres a ofrendar. Viene Caín con su ofrenda y viene Abel con su ofrenda. ¿Y qué fue lo que pasó? Una fue aceptada por Dios y la otra no fue aceptada. Así que esta es una gracia de Dios. Ofrendar es un privilegio y una gracia de Dios, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice Romanos 15:25. Estos textos los traigo porque Pablo le está poniendo de ejemplo lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Veámoslos en estos textos. Romanos 15:25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, ya saben las 4 iglesias que están involucradas en ese lugar, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto es el propósito principal de lo que trata estos 2 capítulos. Es una ofrenda planeada con mucho tiempo, con muchos detalles, muy organizada y muy grande para la hambruna que había sido en Jerusalén. Y vamos a ver ahorita por qué razón. Dice, pues les pareció bien y son deudores a ellos. Porque decimos, bueno, a los levitas se les daba el 10%, ¿por qué? Bueno, porque los levitas te servían como gobierno, te servían como sacerdotes, hacían los sacrificios por ti, te explicaban la palabra como lo dice Esdras. Ellos eran los responsables de aclarar, de explicarte las escrituras. Bueno, por eso se les daba eso. Bueno, pues Pablo les dice, el principio sigue siendo el mismo. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quién? A Israel. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos ministrarles de los materiales. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré otra vez rumbo a España. Aquí Pablo les dice la razón por la que les están ayudando. Primero, porque están en necesidad. Segundo, porque son hermanos. Y tercero, porque de ahí recibieron sus bienes espirituales. Esa es una razón por la que ofrendamos. En 2 de Corintios 9:2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de ¿quién? De Macedonia. Acuérdate que Pablo lo está poniendo como ejemplo. De Macedonia, dice, de Acaya, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahora entienden por qué Pablo comienza así, hermanos, diciendo, así mismo, hermanos, os hacemos saber. ¿Por qué? Porque el celo, el amor con el que estos están ofrendando ha estimulado a la mayoría. Por eso les llama, así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia y Acaya. Aquí dice Macedonia. ¿Así por qué? Porque eso estimulaba. Quería estimularlos Pablo con el ejemplo, con el buen ejemplo de los bereanos, de los filipenses, de los tesalonicenses. Así que dice, y aquí vemos, mira, en primera de los tesalonicenses 1:6, lo mismo. Estamos viendo por qué Pablo los pone por ejemplo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. No, había tribulación en Tesalónica. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Pablo quiere que Macedonia sea ejemplo, ¿verdad? De Corintio. Y aquí tesalonicenses fueron ejemplo de Macedonia y de Acaya, de esas 2 regiones en total. Dice que han creído. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Su ejemplo está hablando por ustedes mismos. Dice, la gracia de Dios está que nos quedó claro que es que esto es una gracia de Dios. Nuestras ofrendas estarán contaminadas y defectuosas si no vienen de la gracia de Dios, si no fuera por eso, porque esto es una gracia. Y la verdad, sin la gracia de Dios no vamos a poder, nos va a doler y siempre vamos a estar inconscientes en eso. Una ilustración, Éxodo 12:36, Jehová dio, Éxodo 12:36,
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuando pedían. Así despojaron a los egipcios. Este texto es importante para entender que eso, para que ocurra algo así, como dar, se ocupa que el Señor nos dé gracia. Ya tendré tiempo voy a abundar mucho en esto. Pues imagínate, es el primer mensaje. Voy a estar 2 capítulos hablando de esto. Serán unos 4 mensajes que traeré de esto. Voy a explicar otras cosas, pero es bien importante entender, porque esta es que Dios tiene que darnos esta gracia, porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Por ejemplo, yo vengo a la iglesia y yo digo, yo no siento a gusto darles a la iglesia $100, pero yo voy a un concierto y me gusta la música y mi ídolo favorito está cantando y digo, wow, $100, qué bueno, valió la pena pagar esto. Wow, ¿por qué? Porque ahí está tu corazón. O vas a ver un partido de fútbol tremendo, bueno, y dices, wow, cobró caro, pero valió la pena. Qué buen partidazo. Pero si aquí no vale la pena, pues no des nada. Y tampoco se quiere nada de eso. Porque de los que no son creyentes no se quiere nada, porque hasta su dinero está contaminado. Esto es cuestión de fe, como lo dice la palabra de Dios. Y capítulo 2, que en gran prueba de tribulación, aquí se acaban las excusas. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Déjeme lo desgloso, porque no está fácil. Mire la paradoja de la gracia. Gran tribulación más gracia igual abundancia de gozo. Wow. Profunda pobreza más gracia, abundancia, riqueza de generosidad. Lo repito, gran tribulación más gracia, abundancia de gozo. Profunda pobreza más gracia, abundancia de riqueza de generosidad. ¿Ves lo que hace la gracia? En nosotros está ¿qué? La tribulación, la pobreza, la tacañez, la mezquinidad, más la gracia, todo abunda en gozo y en riqueza y en todo en una generosidad hermosa. O sea, aquí tiene que ocurrir otro milagro, sí, Señor. También aquí es Cristo el que lo hace en nosotros. Hasta en esto también se mete Él, en todo está Él. Y también hoy estoy hablando de ofrenda, hoy yo estoy hablando de Cristo. Porque no hay manera de hablar de cualquier tema que no esté Cristo involucrado. Este es el Espíritu de Cristo, mira eso. Las riquezas de su benignidad, Romanos 2:4. Las riquezas de su gloria, Romanos 9:23. Las riquezas de la gracia de Dios, Efesios 1:7. ¿De dónde viene todo esto? De Cristo. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos dos textos abundarán en el próximo punto. Dice, luego lo voy a explicar mejor. Aquí vamos al 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ok, cuando se entiende que esto es de gracia, cuando se entiende que hay gozo, que hay riquezas de generosidad en esto es un privilegio. Y cuando realmente es verdadero creyente la persona, ella quiere participar, quiere ser parte de este privilegio. Y ha habido personas que han dicho, no me niegues este privilegio, porque entienden lo que significa esto. Solo cuando las ofrendas son producto de la gracia entenderemos este privilegio. Es un privilegio que son frutos que abundan a cuenta del ofrendor, como lo dice Filipenses 4:15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Y sabes dónde es Tesalónica? En Corintios. Pablo a los corintios, a causa de su mezquinidad, de su crítica, nunca les agarró un 5. Eran los tesalonicenses los que lo estaban sosteniendo en sus propias manos. Pero a ellos no les tocó y aún así lo están criticando y todavía no quieren ofrendar. Están en el querer, todavía no hacen el hacer. Por eso le dice Pablo, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esta sí es palabra de Dios, doctrina pura. La otra del Antiguo Testamento también es, pero apuntaba a algo, apuntaba a esto.
Esto es el antitipo, ya no son las sombras. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y aquí se mienta un nombre de una persona, de un hombre que tenía ese don de dar. Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando entendiéramos eso, wow, ¿todo eso pasa? Sí, eso pasa. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí está hablando desde todos los bienes espirituales, porque dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de lo demás yo me encargo. Las añadiduras no es lo que a nosotros nos mueve el tapete. Segundo punto, las ofrendas de gracia bajo el nuevo pacto. Ya comencé con eso, por eso vengo hablando de eso, pero los dos versículos que me quedan por predicar. La palabra ofrenda aparece 436 veces en toda la Biblia, 32 veces en el Nuevo Testamento, combinada entre ofrenda y ofrendas, o sea, entre plural y singular. Por ejemplo, donde luego aparece esta palabra en Génesis 25, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Y ahí hace una lista de tantas cosas que se ofrendaban. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, un montón de cosas, pieles preciosas y de todo. Era lo que ofrendaba el pueblo. Ya en 2 de Corintios, que es el tema que estamos aquí ahorita tratando, ahora sí voy a juntar el versículo 2 y el 3 con el 5, para que entiendan este concepto. Por eso dije, lo voy a predicar en el próximo punto. Lo voy a leer desde el versículo 2. 2 de Corintios 8:2 dice, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y el versículo 5, para unir. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo primero que vamos a rescatar de estos textos es que lo primero que tiene que ocurrir para que esta ofrenda sea una ofrenda de gracia de parte de Dios es que seas creyente. Que si no eres creyente, olvídate, ni siquiera te tomes, todavía no llegamos a ti. Pero si eres creyente es lo primero, o sea que primeramente nos damos a Dios. Eso quiere decir, ahora sí puedes ofrendar. Por eso, cuando les hacen el discipulado, a los nuevos miembros les dicen, una vez que eres miembro, una vez que vemos que eres creyente, hiciste tu profesión de fe públicamente, te bautizaste, ahora sí vas a ofrendar. Ahora vas a tener ese privilegio de ofrendar. De las enseñanzas de Cristo respecto de la viuda pobre que ofreció 2 dracmas, Pablo recoge esta enseñanza doctrinal extrayendo los principios que aplican a nosotros ahora. Esta famosa texto que malinterpretan para vaciarle las bolsas a los creyentes también y decirles, suéltalo todo. La viuda se quedó sin nada, lo dio todo. Y quieren sacudirlos, hasta dice que los voltean boca abajo hasta que no les quede un 5 en la bolsa. Y usan este texto, no saben lo que están diciendo. Y lo explican, pero le dan 1000 interpretaciones. Pero ¿sabes dónde está la interpretación correcta de este texto? En los versículos que acabo de leer. Ahora te voy a leer el texto y luego lo vamos a ver en la doctrina. Por ejemplo, el texto dice, levantando los ojos, imagínate a Dios encarnado sentado, viendo los lugares donde se ofrendaba. O sea, esto es importante porque Él puso atención a eso. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Pasaron los ricos. ¿Y sabes qué? Ellos no aventaban el 11 ni el 12. Ellos, ha oído gente que dice que a dar más del 10 es pecado. ¿Sí me entiende? O sea, o dar menos. O sea que los fariseos, eso fue bajo la ley. Era el 10 sin fallar. Entonces, pero como ganaban tanto, pues hacía ruido el dinero cuando lo aventaban. ¿Te imaginas un hombre que gana $1,000,000 aventando aquí a la iglesia el 10%, 100,000? No, hombre.
¿Me entiendes? Es una cantidad tremenda. Y eso es lo que dice. Echaban sus ofrendas en las arcas del templo. Vio también, pero él observaba todo. Vio también a una viuda muy pobre, en su profunda pobreza, ¿verdad? Pero con amor, con gozo. ¿Me entiende? Una viuda que primero se dio a sí mismo, que le pertenecía a Cristo. Dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí sus 2 blanquitas, 2 centavos. ¿Para qué se guardaba algo allí si igual no le alcanzaba ni para comprarse un pan? ¿Sí me entienden? Pues eso es lo que tengo, eso es lo que doy, ¿verdad? Ahora mira esto. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Esa es la observación, esa es lo que dijo. Y dice, en verdad os digo que esta viuda pobre les ganó a todos. ¿Me entiende? Pero para nosotros no. Si aquí un pastor está viendo las ofrenditas y vemos que un hermano echa $100,000 y una viuda pobre viene y avienta $1, dice, la viuda pobre ni la... Pero Cristo dice que ella dio más que todos. ¿Por qué? Es que aquí hay un principio importante en las ofrendas, hermano. Importantísimo. Por ejemplo, les voy a poner números reales de nosotros. Una persona, un hermano que gana $3,000 por semana. Y él está acostumbrado a diezmar y dice, bueno, yo creo que es justo que yo dé $300 de lo que gano. Pero tenemos una hermana que por ahí tiene un part-time, la pobrecita, y va con trabajos y está ganando $200 por semana, ¿verdad? De los $200 por semana aventó $50. ¿Cuánto tenía que ser el 10% de ella? Serían 20, pero aventó 50. Ahora, según Dios, ¿verdad? Ella dio más que el que dio $300. ¿Pero cómo? Sí, porque ella rebasó el límite. ¿Sí me entiende? Y hay quienes dicen que la viuda pecó porque dio más del diezmo y que el diezmo era lo que tenía que dar. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Es una ignorancia completa. Hermanos, la viuda dio más. ¿Por qué? Porque ya no estaba limitada a ese porcentaje, sino todo lo que es otra situación. Por eso le digo, el diezmo es una tacañería. El diezmo es bajo la ley. El diezmo es por eso decía el hombre, yo diezmo de todo lo que gano. Yo diezmo aquí y acá, yo cumplo con los diezmos. O sea, creían que dándole a Dios esa migaja del 10%, ellos ya estaban, ya tenían el cielo ganado. Y no, con el diezmo, sin el diezmo, eso no cambia. Esto no es el asunto de la salvación. Pero esta mujer nos enseña un principio muy grande, ¿verdad? El principio es esto, hermano, que se olvidó del diezmo. Se olvidó de la proporción. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dijo, ella dio más. Ella dio más. Pero cuando yo termino de explicarles a ustedes que el diezmo no es bíblico, muchos dicen, yes, me gusta este pastor. El diezmo no es bíblico, así que yo doy lo que yo quiera. No te voy a gustar tanto cuando sigas oyendo los mensajes que siguen, ¿verdad? Pero por ahorita muchos dirían, no, a mí me encanta que él no habla de diezmos, no. Y que tampoco, los que tienen años aquí saben que nunca estoy hablando de dinero. Y justo hoy, el día de la resurrección, para muchos dirán, hoy estoy hablando de esto. Pero ahí me llevó la Biblia. Aquí vengo. Los hermanos, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Los hermanos de Éfeso, en Hechos 20, dice, 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nada he codiciado. Antes vosotros sabéis, les dice Pablo a los de Éfeso, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, este principio lo aprendemos del Señor. Es otra de las cosas que vienen de Dios. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es Tito precisamente que le trae esa noticia que todo ya estaba arreglado, excepto estas dos cosas. Todavía no se habían decidido hacer, estaban en el querer. Y sé que eso es lo que Pablo les dice. Y en el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, y aquí vemos todo lo que se ha solucionado en fe. Ahora la fe de ellos estaba corregida. Acuérdate que ellos hablaban en lenguas. Ellos tenían varias cosas que probaban que eran verdaderos creyentes. Y estaban orgullosos de eso. Dice Pablo, claro, han abundado en fe. Tienen muchos dones, porque miró muchos dones en ellos, pero estaban mal usados. Ya vimos la situación. También era un problema que se corrigió. Por eso le dice Pablo, por tanto, como en todo abundáis en fe,
Ahora la fe de ellos ya estaba bien encaminada en palabra, ya entendieron la importancia de la palabra de Dios sobre cualquier don, en ciencia, ya vieron cuál era el verdadero conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor. Ahora estaban amando, ya no había divisiones, ahora estaban unificando el amor. Esa es la buena noticia, de que ahora el amor para con Pablo había sido restaurado, de que ahora se amaban unos a otros, de que eso se había arreglado. Así que le dice, y vuestro amor para con nosotros. O sea, esa fue la mejor noticia que recibió Pablo, que por fin ya han recapacitado y por la buena noticia ya no había problemas. Por eso dice, amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. Ahora me falta arreglar este otro asunto y es lo que estamos tratando ahora. Y es lo que voy a seguir tratando en los mensajes que siguen aquí. Ahora vamos a tratar este punto y hay otro pendiente, como les dije, el de defender su apostolado por los judaizantes. Completar lo que os falta. Resumiendo, el propósito principal de las ofrendas. Las ofrendas son el plan divino para las finanzas de la iglesia local. La iglesia local es la única organización ordenada por Dios para llevar a cabo la gran comisión, para disciplinar a los creyentes, participar de la Santa Cena, para hacer la obra de la iglesia, los planes de Dios en la tierra. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga participe de toda cosa buena al que lo instruyó. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo dice, Dios no quiere el dinero, sino la persona. Si no le damos el corazón, no le damos nada. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y otro texto de Malaquías 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y riaré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Este no lo predican los de la prosperidad, Este sí me lo dejan a mí solo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, el dinero no se lo damos por nada, solamente hacer misericordia. Esta es una obra de gracia. Al fin todo proviene de Dios. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Dos aplicaciones rápido para concluir. Por último, no nos quedemos con las sombras de la ley, en nada. Eso es una sombra, sino con lo que se puede palpar y ya no es una sombra. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pero bajo la gracia, la sangre de Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Oigan esto, ¿quién comienza a dar? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo aquello era según la ley. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo. Fíjate Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y luego dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Ese es mi texto. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es en esta voluntad que somos santificados, que somos librados del pecado, que tenemos vida eterna mediante la ofrenda de Cristo. Hecha una vez y para siempre. O sea que, ¿de dónde viene el que más da? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que eso es lo que estaban haciendo, una colecta para los santos de Jerusalén. La segunda aplicación, un último capítulo, dice: así es como se ofrenda en el nuevo pacto. Esta es el verdadero o la ofrenda a la que apuntan los diezmos y las ofrendas del antiguo pacto. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo. O sea, fíjate para qué se usaba eso. De lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, de donde recibieron la parte espiritual de Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto. Este es el texto por excelencia, hermano. Esto es lo que nos mueve a ofrendar nosotros. Olor fragante, sacrificio acepto, porque dice uno, ya nosotros no hacemos lo que hacían en el nuevo pacto, no, en el antiguo pacto, no. Nosotros hacemos esto como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso le llamo las ofrendas de la gracia de Dios, que son en Cristo Jesús, porque no podemos. Por último, llamado al inconverso. Si tú eres un inconverso, ni siquiera te tomes la molestia de ofrendar, al menos en esta iglesia. Y aunque lo hagas, el dinero ahí va a quedar y se puede usar, pero Dios mismo no te lo toma en cuenta. Mira Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no ve con agrado la ofrenda del incrédulo, la que no es producto del gozo, del amor y de la gracia de Dios. En 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Esta es la actitud de un verdadero creyente. Y si es que has nacido de nuevo, esta debería de ser tu actitud. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si eres un no creyente, ni siquiera te tomes la molestia de ofrendar, porque no te lo permitimos. Y no debería de ser así. Y lo digo en serio. ¿Me entiendes? Esto es cuestión de fe. Y es un ministerio de fe. Y todo lo hacemos por la fe en nuestro bendito Dios. Y sabemos que viene de gracia de Dios. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tú te diste a nosotros mismos. Porque eres nuestro mayor regalo. Porque nos enseñas, Señor, a dar de lo que tú nos das. Bendito seas por darnos esta iglesia, por darnos estos hermanos. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Gracias porque resucitaste, porque estás en el cielo y lo controlas todo, Señor, y porque nos guardas en Cristo Jesús. Amén.